así como que muy tenue el color de la tinta, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Y bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, a todas, ingenieros básicamente, que se encuentren muy bien. La verdad, pues vamos a comenzar el semestre con nuestra primera clase ya de manera un tanto más formal. La sesión pasada, pues prácticamente fue una presentación en sí del programa y pues de todos, ¿no? Presentarnos de una manera así muy general y muy rápida, ¿no? Que a veces sí hace falta más tiempo para pues conocer de una otra manera, conocerlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya en su debido momento lo vamos a ir viendo durante el transcurso del curso. Y bueno, nuevamente buenas tardes, espero que ya hayan tenido la oportunidad de haber comido parte de sus alimentos. Y si no, bueno, pues ahí en el transcurso váyanse dándose la oportunidad de, como dicen, de un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Para poder tener, pues, ese alimento que es necesario, ¿no? Para continuar nuestra jornada de actividades. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a empezar en sí con el tema de física general, que es la materia que me corresponde impartirles a ustedes. Pues bueno, pues vamos a comenzar con algunos términos, ¿no? O algunas palabras importantes para empezarnos a situar y posteriormente de ahí empezar a despegar y conocer algunos otros tópicos que son muy importantes dentro de esta ciencia que es la física, que en realidad pues es prácticamente un tema muy extenso y muy interesante y día a día va evolucionando, ¿no? Y bueno, pero vamos a comenzar, ya basta de que les hable un tanto de ello, pero vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar con una palabra que para mí es importante, que de ahí se derivan muchas más, que es la ciencia, ¿no? Entonces, pues déjenme, me paso de este lado del pintarrón para poder comenzar con nuestra clase. Entonces, déjenme descartar este marcador que ya está un tanto gastada la tinta, entonces voy a usar otro marcador. Y este marcador, pues bueno, espero que me indican, por favor, si el tamaño de letra es el correcto y si se alcanza a ver la tinta de color azul que acabo de escribir, las palabras que acabo de escribir con la tinta azul, ingenieros. Sí, se ve, profe. ¿Ya se ve mejor? Sí, profe, se ve. Profe, está mejor. Ok, perfecto. Bueno, aquí también una tinta de color roja. ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros? Aquí está. Sí, profe. Ok, pues bueno, más que excelente. Entonces vamos a comenzar con una pequeña y breve introducción de la física, pero para ello quiero situarnos sobre algo que es muy importante. Hay una palabra, en este caso, que se llama ciencia, y de ahí se derivan muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, la ciencia como tal es algo muy importante en nuestra vida, con la cual, pues bueno, se han descubierto y se han realizado una gran cantidad de investigaciones, no se diga en muchos sectores, no nada más la cuestión del tema de la física, sino en cuestión de la salud, en cuestión de la parte mecánica, en la tecnología, en la cual tiene, pues bueno, cada día va avanzando y se van descubriendo cosas cada vez mejores que nos permite que nuestra vida cada día sea más fácil. Y no sé si sea bueno, pero en relación a la tecnología, pues sí nos evita muchísimas cosas. No se diga la comunicación que tenemos ahora a través de lo que es la red de comunicación, que es el Internet. Entonces, pues olvídense, ¿no? Es algo que nos facilita muchísimo. En mi caso, a mí como maestro, pues el tener la interacción con ustedes a través de una computadora, a través de una cámara, y de ahí ustedes me pueden visualizar donde quiera que se encuentren ubicados, ¿no? Entonces, la ciencia, de una manera muy general, básicamente significa conocimiento. Así, en otra palabra, es conocimiento. Eso es lo que se refiere a la palabra ciencia, conocimiento. Pero no necesariamente en la cuestión tecnológica. Aquí también podemos hablar, si hablamos de manera muy general en el tema de conocimiento, entonces tendríamos que tomar el conocimiento de nosotros como seres humanos, ¿no? Quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo nos comportamos, cómo somos. Entonces ya implica un conocimiento de la persona de manera muy personal y como dicen en algunos lugares, pues conocernos en nuestro interior, ¿no? Quiénes somos, darnos cuenta de tanto potencial que tiene el ser humano, cada uno de nosotros, para poder desarrollar cualquier cosa que tengamos enfrente. Incluso solucionarla y aplicar ciertos conocimientos para poder desarrollar algo. Pero sobre todo muy importante es conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, aquí también sería importante mencionar esa palabra al hablar de conocimiento, ¿no? Que es en sí
aquí me comí aquí me faltó la letra N, conocimiento, aquí no escribí la letra N. Entonces, pues, de manera general, ese es el significado de ciencia, que significa conocimiento. Pero, pues bueno, no necesariamente es una definición, existen muchas más. Por ejemplo, aquí dice... Platicamos un ratito. ¿Mandé? ¿Escuché algo? No, profe, perdón, Ok, el micro se metió. Adelante. Entonces dice, los conocimientos significan posesión de datos acerca de un hecho, siendo este cualquier fenómeno que ocurre, en este caso, en el universo, ¿no? Pero dice la palabra, los conocimientos significan posesión de datos, ¿sí? De datos acerca de un hecho, siendo este cualquier fenómeno que ocurre en el universo. Y algunos ejemplos, por ejemplo, es el movimiento de un planeta, el rayo láser, la luz, el sonido, la caída de una piedra, entre otros tipos de ejemplos que podemos mencionar. Entonces, ese es lo que se refiere al conocimiento. Y de aquí podemos empezar a desarrollar en sí el conocimiento, que se refiere al significado de la posesión de datos acerca de un hecho. Podemos hablar de conocimientos elementales, conocimientos cotidianos, ¿sí? Y también lo relacionado a otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, que ahí es donde de una u otra manera pues vamos a tener que intervenir como próximos ingenieros que ya son, o ya ingenieros que son, en su momento pues bueno, nada más obtendrán sus documentos como tal, pero bueno, esos conocimientos podemos observar que se derivan en tres partes, unos que son conocimientos, en este caso que son los elementales, ¿sí? Conocimientos elementales, luego vienen los conocimientos cotidianos, y luego vienen lo que les comentaba, el conocimiento, en este caso, científico. ¿Va? Entonces, son algunos casos que se derivan de la ciencia es el conocimiento, y el conocimiento existe en diferentes definiciones. Los elementales, que prácticamente son, por ejemplo, aquí menciona, son propios de los niños, que tienen una información acerca de determinadas propiedades de las cosas, y sus relaciones, pues, más simples, ¿no? Es una manera muy, muy general de los conocimientos elementales, y hablamos en la cuestión de una persona enfocada al área de matemáticas, pues bueno, que conozca los conocimientos elementales o las operaciones básicas como suma, multiplicación, división y resta. Con eso puede desarrollar cualquier cosa durante toda la vida, ¿no? Y de hecho lo realizamos, ¿no? Los números son importantes en nuestra vida. Luego vienen los conocimientos cotidianos. Esos conocimientos cotidianos, pues es prácticamente con lo que vamos haciendo día a día. Dice que son adquiridos por el hombre de manera empírica, y estos se limitan, por lo general, a la constancia superficial de hechos y a cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un tanto con lo que vivimos de una u otra manera a diario, esos son parte de esos conocimientos. Y bueno, viene el conocimiento científico. Ese conocimiento científico, pues ya de una u otra manera, pues es lo que presupone no solo la constancia y la descripción de los hechos, sino la explicación racional y objetiva de cómo ocurre y por qué ocurre precisamente de ese modo. Entonces, pues ya son conocimientos de una u otra manera, pues que ya tienen ciertas cuestiones ya más importantes, ¿no? El preguntarse por qué sucede, por qué llueve, o por qué la lluvia ácida, o por qué las cosas caen cuando yo aviento un objeto hacia arriba y cae, por qué sucede eso. Y de ahí, debido a ese conocimiento, surgen muchas investigaciones, como por ejemplo, hablando un poquito de historia, si recuerdan, pues en este caso los griegos, las personas de la época del oscurantismo, de la Edad Media, muchos de ellos, todo lo que veían en la naturaleza era a través de la observación, en este caso, y de ahí empezaron a aplicar ese conocimiento científico, que empezaron a decir, bueno, ¿por qué las aves vuelan y nosotros no? ¿Por qué los peces pueden nadar en el agua y nosotros no? ¿Sí? Y así surgen una gran cantidad de preguntas que posteriormente, con el paso del tiempo, se fueron dando respuesta a ellas, ¿no? Y empezaron a construir algunas cosas para poder volar, ¿sí? Algunos instrumentos, o ya en este caso aparatos, con los cuales igual podían sumergirse a través en el agua y empezar a hacer algunas actividades. Y de ahí, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? Ahora, ¿por qué existe en determinado espacio las estrellas ahora de esta manera, de esta otra forma? Y empezaron a estudiar y a obtener esos conocimientos y a hacerse, sobre todo, preguntas
que a la fecha ahora, muchas de esas preguntas que se hicieron, pues en la actualidad, como les comento, pues las llevamos a cabo o tenemos parte de esos conocimientos, ¿no? Bueno, eso es de manera general. Entonces, ciencia se refiere a conocimiento. Y de ahí del conocimiento vienen diferentes ejemplos de que existen conocimientos elementales, cotidianos y científicos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Alguna duda que tengan respecto a ello? De mi parte no, profe. No, profe, todo Perfecto, quedó muy claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también hay una pregunta, por ejemplo, aquí en este material que uso, hacen la pregunta, bueno, ¿qué es ciencia? De manera muy general. Vimos un significado, que es conocimiento, pero también nos podemos hacer esa pregunta. ¿Sí? Nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Sí, muchas veces utilizamos esas palabras, pero ¿qué es en realidad ciencia? Y bueno, ciencia, como una pequeña, un pequeño dato de ello, la ciencia es el conjunto, voy a escribir parte de esta definición, dice que es el conjunto, por favor indíquenme si se alcanza a distinguir la letra de ese color de tinta azul, o le escribo de tamaño más grande, por favor. Así Sí, se nota, profe. profe. Está muy bien. Se alcanza a ver. Ok, entonces dice que es el conjunto de todos, ¿sí? De todos los procesos. Creo que ya se está acabando la tinta. Y ya se está agotando la tinta. Es el conjunto de todos los procesos. Déjenme utilizar otro marcador. Es el conjunto de todos los procesos, ¿sí? De todos los procesos que existen, ¿sí? ¿Sí? Que existen de manera independiente. ¿Sí? De manera independiente, ¿sí? De manera independiente, en este caso, a cualquier sujeto, ¿sí? Sujeto y al modo, ¿sí? Y al modo que ¿sí? Aquí no va, aquí va acento, al modo que los conozca, que los conozca. Que los conozca, coma, luego viene otra palabra que ignore, que conozca, que ignore o imagine, ¿sí? O imagine, constituyen el universo. Constituyen el universo, ¿sí? Coma, objeto único, coma, objeto único, ¿sí? Acento en la U, objeto único de estudio, objeto de estudio de la ciencia. Aquí por cuestiones de tiempo, de espacio, de la ciencia. Es una definición bastante extensa. Perdón, aquí es punto. De la ciencia. Bueno, entonces, eso es lo que ese texto escribe esa definición, pero hay muchas más, ¿no? No es la única, existen muchas. Pueden leer diferentes libros, incluso allí en el buscador de su preferencia, escriben qué ciencia y les va a aparecer una gran cantidad de definiciones. Esta simplemente es una de tantas. Entonces dice que es el conjunto de todos los procesos que existen de manera independiente a cualquier sujeto y al modo que éste conozca o los conozca, que ignore e imagine, constituyen el universo. Por lo tanto, dice que el objeto único de estudio de la ciencia, ¿no? Es una definición un tanto, perdón, un tanto amplia, porque maneja varios puntos, ¿no? Pero bueno, es una definición como tal. Incluso si alguien nos puede hacer favor de buscar una definición ahí en su buscador y nos hace favor de compartirla para poder observar qué punto de vista tiene esa otra persona, ¿no? Si fueran tan amables, alguien nos puede ayudar a buscar otra definición de lo que es ciencia. Yo aquí encontré una.
Es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. ¿no? Excelente. Esa definición me parece más acorde, ¿no? Más acorde. O sea, me parece muy bien. Entonces, si se fijan, es una rama en la cual involucra, en este caso, experimentación, observación. Y eso es algo muy importante, que de hecho, eso tiene que ver como parte de lo que es en sí la física, ¿no? Y muchas gracias por la definición. Y eso tiene que ver mucho con la física, pero bueno, no necesariamente con la física. Pero como estamos hablando de ciencia, ¿sí? Entonces, el hablar de experimentación, de observación, pues tiene que ver con muchas áreas de la ciencia. En este caso que ahorita vamos a ver algunas de la clasificación de la ciencia, en pocas palabras, ¿no? Pero, ¿sí me puedes, por favor, comentar, ¿es una rama de quién? Por favor. ¿Puedes repetir la definición? Por favor. Rama del saber humano Ok, rama del saber humano. Rama del saber humano, ajá. constituida por el conjunto Ok. Constituida por el conjunto, ok, de conocimientos objetivos conocimientos, luego, objetivos objetivos, ajá, y verificables y verificables, ok, sobre una materia determinada exactamente, aquí ya lo cierra, sobre una materia determinada, ok, ujú, que son obtenidos ok, que son obtenidos, mediante la observación ok, sí, y la experimentación. mediante la observación, ok, observación y experimentación. Perfecto. Esta definición está más acorde a lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, son dos definiciones que de una u otra manera cada autor en su debido momento pues la desarrolló de esa forma, ¿no? En mi caso muy particular, esta definición me parece muy interesante, pero me voy un tanto más con la que nos acaba de explicar. ¿Cómo se llama, ingeniero, por favor? Luis Alberto. Ok, muchas gracias, ingeniero Luis Alberto. Pues aquí está prácticamente, ¿no? Nos está diciendo que es una rama del saber. Aquí ya nos está involucrando a nosotros como raza humana, ¿sí? Rama del saber humano constituida por el conjunto, y aquí empieza a hablar de conocimientos, que es parte de la ciencia, ¿no? Objetivos y verificables sobre, ya aquí empieza a hablar de manera muy puntual sobre una materia, y lo dice determinada, ¿no? Y luego lo aclara, que es algo muy importante dentro de la ciencia, ¿sí? Que son obtenidas mediante, y eso es bien importante, la observación. Y ya después de que observas o que conoces parte de esa información, posteriormente pues la vas a comprobar, vas a verificar que efectivamente es cierto y empiezas a hacer una experimentación, ¿vale? Entonces de ahí es donde surgen muchas cosas, y normalmente en la ciencia pues existe una teoría, ¿verdad? Una teoría ya sea matemática, modelos matemáticos, perdón, modelos y estructuras que ya están establecidas, y de ahí en más que tienes que hacer, experimentar. Como el caso de ustedes, ingenieros en sistemas computacionales, primeramente ven una teoría determinada sobre una materia muy en específico. Posteriormente, el maestro, ¿qué hace? Plantea a través de una pantalla o a través de un programa un determinado ejemplo, donde van a usar ustedes una estructura muy en particular. ¿Qué pasa posteriormente? La empiezan a procesar en su cerebro y después dicen, ok, ya conocemos lo básico, ahora empiezan a experimentar. Empiezan a desarrollar un pequeño programa en el cual van a hacer esto, o que haga esto, que me dé como resultado esto, y por lo tanto que me despliegue en la pantalla tal resultado. Entonces, si observan, esto es de manera ya más amplia.
Si hablamos en la materia de química, entonces química es una materia que a final de cuentas también empieza con la observación. ¿Y qué sucede con dos moléculas, en este caso H2O, que es el agua, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora a esa cantidad de agua le agregas otra sustancia, empiezas a hacer una determinada experimentación y así varias cosas más? O simplemente podemos hablar que si le quitas un hidrógeno, pues se va a convertir en agua oxigenada, ¿no? Si espero no equivocarme, pero eso tiene que ver un tanto con la observación y la experimentación, ¿no? Y así podemos extrapolarla a una gran cantidad de cosas. Bueno, espero que esté quedando claro este tema que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, por el momento todo claro. No, profe. Perfecto. Bueno, entonces recuerden que ustedes tienen que realizar un portafolio de evidencias. Entonces, esta información, si ustedes así la consideran, la pueden escribir en sus notas o a su vez, si desean hacerle una impresión de pantalla, un screenshot, para que ustedes esta información la tengan dentro de ese portafolio de evidencias que me tienen que entregar a final de, bueno, terminando cada semestre, pero cada parcial, tienen que entregar un portafolio de evidencias. Entonces, si gustan tomar captura de pantalla, no estaría nada mal, ingenieros. Vamos a continuar con otro tema que también tiene que ver mucho con la ciencia. Y ahí de la ciencia vamos a ver que existen diferentes, como lo menciona ahí, que está constituida por un conjunto de conocimientos, pero vamos a ver específicamente la clasificación de la ciencia, que es lo que me interesa, para posteriormente aterrizarlo y llegar a este tema, que se conoce como física general, que es el tema que vamos a ver con ustedes, y de aquí, de física general, empezamos prácticamente el curso, primeramente empezando con estática, y ahí es donde nos vamos a detener y desarrollar completamente todo ese tema, ¿no? Entonces, no sé si ya hicieron su captura de pantalla, ingenieros, veo que están Ya, profe. algunos comentarios. Okay. Una pregunta, profe. Sí, adelante. ¿Los apuntes las va a querer en electrónico o pueden ser en la libreta y con escanearlo? Pues mira, normalmente, bueno, por cuestiones ya, como saben ahorita, pues las situaciones que estamos viviendo, pues normalmente yo se los pediría que fuera en electrónico, ¿no? Ya más adelante en una carpeta que bueno, ya generé en Google Classroom, ahí voy a generar una carpeta donde ustedes me van a poder subir toda su información. Entonces, igual, si tú lo consideras conveniente tener tus apuntes en tu cuaderno, lo puedes hacer. Ya nada más que posteriormente, pues, hay que escanearlos y generar el archivito, ¿no? En formato PDF, que esas serían tus evidencias. Pero Ok. también es válido. Si lo Sí, quieren hacer en porque- formato electrónico, también es correcto. Me refiero, si desean hacer la captura, en este caso de pantalla, ya después la van ubicando o la van pegando en un documento en Word y ya posteriormente lo convierten en formato PDF. También esa es otra opción. Ok, ¿Vale? sí, porque profe también le iba a preguntar, Sí. en el Classroom no nos ha mandado una liga o algo para unirnos. ¿Por claro? No, o sea que no nos ha mandado para unirnos a la materia en Classroom. Ah, en Classroom. ¿En Google Classroom? Ajá, Para unirnos. Ah, ok. ¿Te refieres a que puedas subir tus evidencias? No sé si a eso te refieres. no, es que digo, me explicó, por ejemplo, que no nos ha mandado invitación para meternos a la materia. Era lo que decía. Permítanos a la materia. A ver. Unirnos a la clase en Classroom. Ok. Entonces, no, de hecho no les he mandado la invitación. Solamente la he manejado a través de, bueno, en este caso Google en Meet, pero lo voy a hacer más adelante entonces. Y ahí les voy a pedir que suban su material. Sí, ya entendí, perdón. Disculpen, estaba pensando en otra cosa. Sí, entonces yo creo que lo voy a realizar en el transcurso de la semana. Ya les voy a compartir ese espacio, ¿no? Pero sí, muchas gracias por recordarme, es que estaba confundiendo con otra Sí, 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 es plataforma. que dije, entonces, ¿dónde lo voy a subir? Sí, no, mira, ahorita no te preocupes. Esto va a ser al final del parcial. Es para el portafolio que se sube después. Sí, o sea, ahorita no se No, va a sí. subir. Ujú. Más adelante yo les voy a compartir la carpeta donde van a subir ahí sus evidencias, pero sí, no tengas pendiente, ¿eh? No te preocupes. ¿Sale? Sí, está Yo bien. me encargo de eso. Pero gracias por comentármelo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí, no te preocupes, tranquilo. Vamos bien, vamos bien.
Ok, bueno, entonces, si ya realizaron su captura, o en este caso, ya hicieron sus anotaciones, pues bueno, voy a hacer un pequeño diagrama donde vamos a hablar sobre la ciencia, que se refiere a la clasificación, en este caso de quién, pues de lo que estamos tocando este tema tan interesante con el cual vamos a partir, que se llama ciencia. Entonces voy a empezar aquí y voy a escribir la palabra primeramente ciencia. Entonces la ciencia se clasifica de la siguiente manera. Voy a borrar esto que acabo de escribir. Entonces la ciencia, de una u otra manera, pues se clasifica en dos partes. Una que se llama ciencias formales. Aquí lo voy a escribir. Ciencias formales. ¿Y se distingue el tamaño de la letra, ingenieros? Sí. Y las ciencias formales dice que tienen relación, y tienen relación con, en este caso, con las ideas. Pero en sí el tema como tal se refiere a ciencias formales. Ahí está. Luego viene otra clasificación que se llama ciencias factuales. Ciencias factuales. Y esas ciencias factuales básicamente tienen relación con los hechos. Aquí vamos a escribir tienen relación con, en este caso, con los hechos. Entonces, aquí está la clasificación de quién, pues de las ciencias. Entonces tenemos lo que son las ciencias factuales, aquí es la letra A, ¿sí? Ciencias factuales y ciencias formales. De aquí se derivan ya algunas otras, otro tipo de clasificación. Dentro de las ciencias formales existe directamente lo que es la lógica, y las matemáticas. Entonces de aquí parte ese conocimiento para estas dos. Para las ciencias formales, pues es en este caso la lógica y las matemáticas. Dentro de las ciencias factuales, que dice que tienen relación con los hechos, pues de aquí surgen dos. Una de ellas que se conoce como las naturales, ¿sí? Y la otra que se conoce como culturales. Esas son estas dos. Y cada una tiene una respectiva definición. Y ahorita la voy a escribir, ¿no? Entonces aquí está. ¿Sí? Entonces, las ciencias factuales tienen mucha relación con las naturales y las culturales, ¿no? Y bueno, en este caso las culturales estudian a la sociedad en todas sus formas y aspectos, ¿sí? De su organización y desarrollo. Se les conoce también como ciencias sociales, ¿no? Déjenme escribir esto un poquito más abajo. Entonces, culturales. Y esto también se le conoce, como les había dicho, como ciencias sociales. Ciencias sociales. Y de aquí, pues vamos a empezar a desarrollar lo siguiente, ¿no? Entonces, prácticamente las ciencias formales son tanto la lógica como las matemáticas. Y en las ciencias factuales tenemos las naturales y las culturales, que se relacionan mucho con las ciencias sociales. Y en las naturales empezamos a ver unas áreas muy, muy importantes, o materias muy importantes, lo que es la física, lo que se refiere a la química, ¿sí? Posteriormente viene la biología. Vamos a escribir aquí bien la palabra. Viene aquí lo que es la biología, ¿sí? Acento en la A. Y por último, también aquí interviene la psicología, ¿no? Psicología. Ahí está, ¿no?
Entonces, estas ciencias naturales tienen que ver con parte de las ciencias formales, ¿no? Ahí lo tenemos. Y luego viene otra, ya hablando de las culturales, pues empezamos a hablar sobre la sociología, la economía. Luego, posteriormente, viene la historia. Ahorita me muevo para que puedan copiar. Y las ciencias políticas. Déjenme escribir bien. Las ciencias políticas. Entonces, esas se relacionan con las culturales o ciencias sociales. ¿Vale? Entonces, esa es la clasificación de la ciencia, como pueden observar. Pero nosotros, en este caso, como ingenieros, pues bueno, nos vamos a ir prácticamente por lo relacionado a las ciencias formales y nos vamos a ir directamente un tanto relacionado con la parte de la lógica, la matemática, pero también vamos a tomar las ciencias factuales. A su vez, nos vamos a ir por la parte natural, ¿sí? Y a su vez, pues vamos a llegar a lo que es la materia o la ciencia, en este caso física. Aquí es donde nos vamos a estacionar. Pero a su vez, pues bueno, vamos a interactuar con ambas, en este caso, tanto con las matemáticas como con la física, o sea que vamos a estar trabajando en porque en este caso la ingeniería tiene tanto conocimientos de matemáticas como de física. Entonces vamos a estar aplicando ambas, tanto las ciencias formales, las ciencias factuales y en este caso las naturales, ¿no? Allí es donde vamos a estar ubicados. Bueno, pues esto que aquí les acabo de presentar es la clasificación de la ciencia. Ahí si gustan hacer igual su captura de pantalla, escribirlas dentro de sus notas de su cuaderno. Ahí está, Profe, yo tengo una pregunta. adelante, por favor. En ciencias formales dice, ¿tienen relación con las qué? Perdón. Con las ideas. Ideas. Ah, gracias. Sí, no, gracias por decírmelo, porque luego escribo mi letra a veces no es muy bonita que digamos, idea. Sí, luego a veces por escribir rápido, me equivoco, ¿no? En alguna palabra, en algo normalmente llega a pasar eso, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí es donde vamos a empezar a interactuar, ¿no? Y bueno, no nos debemos olvidar de otra cosa que de hecho esta materia prácticamente es física, en este caso física general. Para ello también existe lo relacionado a la clasificación de la física. Y entonces, pues aquí vamos a empezar, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de la física, me voy a adelantar un poquito, lo voy a hacer de este lado. Entonces, la clasificación de la física, ¿sí se alcanza a distinguir este color de un tanto de color azul más claro, ingenieros? ¿Sí se alcanza a distinguir? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, ya hablando de la clasificación de la física, pues prácticamente se deriva o está derivada en dos partes. Una que se llama física clásica, ¿sí? Y la otra que se refiere a la física moderna. Déjenme ver por cuestiones de espacio. Voy a poner aquí clásica. Y luego aquí moderna. Entonces vamos a escribirla dentro de ese recuadro. Y entonces la física se clasifica en física clásica y física moderna. Ahí tenemos esas dos clasificaciones, ¿sí? Y posteriormente, tanto la física clásica, pues se deriva en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos lo que es la mecánica, ¿sí? Lo que es la física es mecánica. De la mecánica se deriva la cinemática. Por favor, me dicen si escribo la letra con mayor tamaño o la escribo un poco más entendible. Dinámica. Luego viene la acústica. Okay. Acústica. Luego viene lo que es la óptica.
luego la termodinámica, y por último el electromagnetismo. Ok. ¿Sale? Entonces, esto que acabo de escribir ahorita prácticamente se refiere a lo que es la física clásica. La física clásica. Ahí está parte de esas definiciones. En el caso de ustedes, pues vamos a estar hablando dentro de la física general, prácticamente nos vamos a enfocar a la física clásica. Y de hecho, si ustedes pueden ver el programa o la dosificación, está hablando de cinemática, está hablando de dinámica, falta la parte de estática, no vamos a ver nada de acústica, óptica sí vamos a tocar ese tema, un tanto termodinámica y luego lo que es electromagnetismo. Entonces el curso que vamos a estar llevando pues es prácticamente la física clásica. Y en relación a la física moderna, pues ya empezamos a hablar sobre otros temas. Y estos temas son los siguientes. Voy a ver si me alcanza el espacio para poderlos escribir. Pero bueno, uno de ellos es la física nuclear. Física nuclear. A ver, permítame. Física nuclear. Luego viene la física atómica. ¿Sí? Física atómica. Luego viene la física de plasma. Luego viene la física de las partículas elementales. Aquí voy a agregarlo, voy a abreviarlo. Física de las partículas elementales. Si no le entienden a una palabra o a una letra, por favor díganme. Luego continuamos con la física, la voy a abreviar también. Física del estado sólido. Física del estado sólido. Y por último viene viene la física relativista. ¿Sí? Física relativista. Y me falta la última, mecánica cuántica. Aquí la voy a escribir. Y aunque ya estamos muy mecánica cuántica. Que tiene que ver con los cuantos. Entonces, como pueden observar, dentro de la clasificación de las ciencias, observamos cómo se deriva. Pero ya específicamente hablando de la clasificación de la física, la podemos diferenciar de la siguiente forma y de una manera más rápida y concreta. Tenemos la física, en este caso, hablando de después del átomo, o sea, antes del átomo y después del átomo, o sea, del átomo hacia arriba y del átomo hacia abajo, por decirlo de esa manera. En el caso de la física del átomo hacia arriba, estamos hablando de la mecánica, de la física clásica, y de ahí empezamos a hablar de fenómenos en los cuales en ningún momento está interviniendo el tema de los átomos o de partículas. Posteriormente, cuando hablamos de la física moderna, entonces estamos hablando del átomo hacia abajo. Ya empezamos a hablar de una física nuclear, de una física atómica, de una física de plasma, de la física de las partículas elementales que tiene que ver con el acelerador de partículas que se encuentra en Europa, llamado como CERN, ¿sí? Luego viene la física del estado sólido, la física relativista, que tiene un tanto que ver con lo que propuso en su debido momento Albert Einstein, porque él habla sobre la teoría relativista, aunque aquí se llama física relativista. Y por último, lo que es la mecánica cuántica, o también se le conoce como física cuántica, donde a final de cuentas podemos observar que nosotros un sólido, vamos a hablar de este tapón que tiene este marcador, pues bueno, podemos ver que es una estructura sólida, pero si nosotros con un microscopio de barrido de una gran potencia, entonces vamos a ver que este sólido
a final de cuentas, está constituido de una gran cantidad de partículas que están unidas, que están muy, muy cercas unas de otras. Por eso hacen que este tapón sea duro, ¿no? Igual sucede con los metales duros, como por ejemplo el acero, que es una estructura sólida, pero que está constituida de partículas muy elementales, pero que están juntas unas con otras. Así. Y así podemos ir hablando de una gran cantidad de materiales. Entonces, para que quede bien claro, entonces, ingenieros, entonces, en este caso, en este curso, prácticamente vamos a estar tocando el tema relacionado a la física clásica. ¿Sí? En el caso de la física moderna, pues bueno, ese sería ya otro curso que en su debido momento, pues bueno, esperemos que así se dé, lo puedan tomar. Pero por el momento ya nos ubicamos y dentro de la física clásica vamos a desarrollar todo parte de este curso que se le conoce en este caso en su retícula como la física general. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Si desean tomar captura de pantalla o escribir todo esto, no estaría nada mal. Déjenme aquí poner unos, ¿cómo se llama? Unas pequeñas viñetas para poder identificarlos. Entonces, como pueden ver, el mundo de la física es tan amplio que, bueno, todavía nos falta ver, bueno, estamos en esta zona de la física moderna en la cual ahorita las investigaciones evolucionan a pasos agigantados, ¿no? Cada día se conocen materiales más, con más dureza, más resistentes a diferentes temperaturas, más ligeros. Bueno, es una evolución constantemente muy acelerada en cuestión del conocimiento y la evolución de la física, específicamente la física moderna. Y como les digo, el punto de partida es el átomo. En este tema aquí no se menciona para nada el átomo, pero en la física moderna sí. Aquí todo tiene que ver con partículas muy grandes, con cargas eléctricas, aquí con el comportamiento del calor y el movimiento que tiene ese calor, aquí el comportamiento de la luz, en el caso el comportamiento del sonido, y bueno, no se diga la mecánica, en el caso del movimiento, cuando un cuerpo se está moviendo, la cinemática, pues igual, tiene que ver con todo eso, ¿sale? Y dentro de la mecánica clásica, aquí viene lo relacionado a la estática, que es el tema que vamos a ver en unos cuantos, pues esperamos que nos alcance, sí, nos alcance todavía el tiempo, estamos en buen tiempo. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, ¿me puede dictar la parte de la física moderna, por favor? Es que no alcanzo a ver bien. Con todo gusto. Bueno, o si quieres ok, me parece bien. ¿Ya le tomaron captura de pantalla, ingenieros? A lo que acá está en el pizarrón, en el pizarrón. Sí, profe. Ok, bueno, les voy a dictar lo relacionado a la física moderna, ¿verdad? Entonces, la primera de ellas es la física nuclear. La segunda se refiere a la física atómica. La tercera de ellas se llama física de plasma, que de hecho incluso dicen que los estados de la materia, que es, ¿cómo? Líquido, es gaseoso, líquido. ¿Qué otro estado se sabe? ¿Se recuerda? ¿El sólido? Es sólido, líquido, gaseoso y también el plasmático. Ya son 4 estados de la materia. Eso es nuevo. Sí, por eso les comentaba, o sea, es que esto va evolucionando. Anteriormente yo también me quedé cuando escuché eso, que era nada más sólido, líquido, gaseoso, y ahora el estado plasmático, dices, órale, ¿y eso cómo está, no? Bueno, es cuestión de echar un clavadito dentro de ese tema, y les digo que cada vez va evolucionando esto, pero en el curso con ustedes, pues un curso que, por decirlo de cierta manera, pues tiene que ver con la física clásica. Pero también sería interesante conocer todo esto. Bueno, continuamos con la numeración de la física. Entonces, física nuclear, física atómica y física de plasma. Continuamos con la física de las partículas elementales, que de hecho, hace años incluso nos dice, cuando surgió
el famoso CERN, que ese es un centro en el cual se hace estudio para acelerar partículas. En su momento así fue, para encontrar el origen del todo, ¿no? Donde surgió el origen de una partícula que se le llamó la partícula de Dios, o la partícula de Higgs, que de hecho lleva el apellido de un investigador británico que vive en Inglaterra, en el cual pues tuvo una aportación muy importante en este estudio. Y de ahí, pues bueno, se da a conocer que se liberó una gran cantidad de energía a la hora que esas dos partículas chocaron una frente a otra, y hubo se generó una gran cantidad de energía, y ahí se empezó a hacer ese estudio de esas partículas elementales, ¿no? Que se le conoce en pocas palabras como el Big Bang, ¿sí? Que de hecho de ahí surge una serie de televisión, pero a final de cuentas, ya hablando de manera en la cuestión de la física, ese tema del acelerador de partículas se siguen haciendo, pues bueno, experimentos para encontrar pues una gran cantidad de partículas, incluso de energía que es liberada a través de ellas. La siguiente tema es física del estado sólido. Aquí ya tiene que intervenir un tanto con cierta cantidad se echa mano de la química, perdón, de elementos químicos, ¿verdad? Como por ejemplo el silicio, el germanio, que de hecho son materiales de estado sólido con los cuales se hacen semiconductores, ¿no? ¿Sí? Incluso no sé si han escuchado por ahí ustedes la palabra en relación con sistemas computacionales, cuando se menciona que es un disco de estado sólido, ¿no? ¿Sí han escuchado ustedes ese tipo de comentarios o esa palabra? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues de ahí viene parte de todo ese conocimiento, ¿no? ¿Vale? Bueno, la siguiente física se llama física relativista. Y aquí es donde básicamente, como menciona la palabra, que todo es relativo, el tiempo es relativo, ¿no? Cada circunstancia que vive cada persona es relativa, ¿no? A lo mejor alguien llevó esta materia anteriormente y ahora la está volviendo a cursar. Bueno, no me refiero a ese ejemplo, sino que me refiero que puede ser la explicación, por ejemplo, de este tema, a lo mejor para alguna persona le puede ser de mucho interés. Habrá otros que digan, pues la verdad a mí no me interesa tanto. Entonces, allí es donde podemos aplicar el término relativo, que es relativo para una persona como para otra que en realidad no le llama tanto la atención, pero bueno, es respetable. Entonces, que eso sería ya un tanto en la parte real, y en la parte relativa, en la física, pues bueno, sería cuestión de echarnos un clavadito para poder identificar un poco más a qué se refiere ese tema, pero estoy seguro que sí tiene que ver un tanto con la teoría relativista que en su momento Albert Einstein propuso, ¿no? Y por último, viene lo que se refiere a la mecánica cuántica. He visto algunos libros que también en vez de mecánica le llaman física, la física cuántica. Y la física cuántica, como les comentaba, ya se refiere, porque en sí, en su momento cuando descubrieron el átomo, porque es no recuerdo si la definición es átomo, es A sin, o algo así, no recuerdo bien la definición en la cuestión de latín, más bien de las etimología griega. Déjenme buscarla aquí. Vamos a buscar eso. ¿Qué significa átomo? Ahorita lo vamos a encontrar. Ok, átomo. Profe, ¿Y adelante? y por ejemplo, ¿por qué se dice que la física cuántica no se lleva con la relatividad? ¿Por qué se dice que la física cuántica no sé qué? Lleva con la relatividad. Bueno, algo así escuché yo. Sí, yo también lo he escuchado. Mira, en relación, bueno, lo que te puedo comentar es que la física cuántica, bueno, de hecho viene de la palabra de cuantos, de los quarks. En este caso, los quarks son partículas elementales que están dentro de un átomo. Eso es a lo que me quería referir al hablar de la mecánica cuántica o física cuántica. Pero la física cuántica también se relaciona mucho con un tema que se llama frecuencia, que se refiere al tema de energías y la cuestión de vibración. En este caso, entonces, dentro de la física cuántica, esas tres palabras, bueno, como otras, pero son muy importantes. Entonces,
Y eso, por ejemplo, yo lo traslado a la parte como ser humano, y es algo también que, bueno, que se ven muchos fenómenos, pero, por ejemplo, ya en la cuestión humana, tu estado de ánimo, si tú estás alegre, si estás triste, si tu tono de voz es muy alto, es muy bajo, de esa manera se puede identificar tu vibración, qué tanta energía positiva tienes, qué tanta energía negativa tienes, vamos a decirlo de esa manera. Así lo percibo yo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de buscar un tanto más. Pero a final de cuentas, nosotros como seres humanos somos energía. Y esa energía, pues de una u otra manera, la podemos percibir, como les decía, en el estado de ánimo de alguien. ¿Cómo? Pues en sus ojos, en la manera de que nos habla, en la manera que se expresa, si es en un tono, pues muy, muy duro, ¿verdad? O un tono suave. Entonces, de esa manera podemos ir identificando cómo es su estado de ánimo de esa persona, por decirlo de esa forma. Eso es a lo que yo entiendo como un tanto la física, este, la física cuántica, pero sí tiene que ver con la palabra de quarks, de cuantos, ¿sí? Y ahí interviene parte del protón y todo eso, ¿no? Pero si quieres, vamos, déjame buscar aquí eso que me comentas, física cuántica, que vamos a escribir. Entonces, la física cuántica, bueno, mire, fíjate, dice, aquí encontré una definición en el buscador, ¿eh? No es de un libro, es un buscador, dice, la física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de las partículas a nivel atómico y subatómico. ¿Sí? Entonces dice que la teoría cuántica fue reforzada en el año de 1905 por el físico Albert Einstein al explicar el efecto fotoeléctrico, por lo cual además ganó el premio Nobel. Eso es lo que se menciona. Fíjate lo que dice la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas pequeñas, sistemas atómicos, subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas. En términos de cantidades observables, dice, se basa en la observación de todas las formas de energía que se liberan en unidades discretas y paquetes llamados cuantos. Esos cuantos tienen características de permanecer todos a un grupo específico de bosones, estando cada uno ligado a otra interacción fundamental. Eso es lo que se menciona sobre la teoría cuántica o mecánica cuántica, pero está basado en el tema de la radiación electromagnética y otras fuerzas. Y también se llama a la energía que se libera a través de unidades discretas o paquetes llamados cuantos. Eso es lo que se refiere a la parte de la mecánica cuántica o física cuántica. Ahora vamos a hablar sobre, ¿qué tema me decías que buscara? ¿La que dijiste? La relatividad, creo. Sí. Ok, física, Relativista. ok, vamos a buscarlo. No, si en realidad estos temas son tan amplios que olvídense, ¿eh? No terminaríamos ahorita la clase, tendríamos mucho tiempo. Bueno, dice el concepto de física relativista, se refiere a un caso en particular de la física, en la que los objetos no se comportan esencialmente como lo harían en la Tierra. Esto se debe a una serie de factores que se encuentran estrechamente relacionados con los descubrimientos del físico y matemático Albert Einstein. Bueno, no, nos falta algo más de definición. A ver, aquí tengo otra definición. Dice, la teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como a la relatividad general. Ya estamos hablando de dos áreas. Dice, formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencias de fuerzas gravitatorias, en la que se hacía compatibles las ecuaciones de Maxwell, que tienen que ver con el electromagnetismo, con una reformulación de las leyes del movimiento. Eso es lo que se refiere a la teoría
en este caso de la relatividad, en este caso, como les comenté, relatividad especial. Exactamente, entonces, como pueden observar, está basada en la parte de lo que es la mecánica de Newton y lo que se refiere al electromagnetismo. Y bueno, aquí vienen otras explicaciones. Entonces, como puedes ver, la física relativista se refiere un tanto a eso, en relación a la cuestión del electromagnetismo y a la física de Newton. Pero en el caso de la física cuántica, se refiere de una manera más en especial a la cuestión de los átomos y sistemas atómicos y subatómicos, que esa es una manera muy general y que tiene que ver un tanto con los cuantos, que es algo que les había comentado, ¿no? Que son cierta cantidad de energía en unidades discretas o paquetes llamados cuantos. Entonces, sí tiene que ver, bueno, a tu pregunta que decías, bueno, yo investigué esto para poderte dar una respuesta. Entonces, de una u otra manera, pues no tienen relación una con la otra. Aunque bueno, en este caso, la persona que se dedicó a trabajar sobre ello, pues ¿quién fue? Albert Einstein. Pero de una u otra manera, tanto la física cuántica como la física relativista, pues bueno, cada una va en caminos distintos, ¿no? Al menos es lo que entiendo, ¿no? Espero haber dado respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, profe, ya más o menos ahí quedó la Sí, idea. bueno, es un tema muy amplio, ¿eh? Esto Ujú. es apenas un pequeño extracto y la cuestión es estar leyendo. Incluso podríamos hacer hasta una conferencia, ¿no? Una conferencia o un pequeño panel donde podamos invitar a determinadas personas que hablen sobre el tema y vas a ver que van a salir una gran cantidad de cosas que no te puedas imaginar, ¿no? Pero son temas muy amplios, muy profundos, y bueno, en el caso que les guste a alguien leer sobre este tema, pues la verdad no lo dude, investigue, lea y saque sus conclusiones de manera muy particular, muy personal, y la verdad, pues en su momento podemos platicarlo, ¿no? A mí también me gustan mucho estos temas. Ok, bueno, ya nos desviamos un tantito de lo que estábamos viendo, pero son temas, pienso, bastante interesantes. ¿Alguna pregunta, ingenieros, que alguien nos desea hacer favor de compartir su punto de vista o agregar algo más? ¿Quién dijo yo? ¿O yo no? También se puede, es válido, ¿eh? Ok. Bueno, entonces, como pueden observar, esta materia de física general nos vamos a encajar directamente a la física clásica. ¿Ok? Bueno. Entonces, me imagino que ya pudieron tomar captura de pantalla, hicieron sus respectivas anotaciones en sus apuntes. ¿Es correcto, ingenieros? Sí, profe, ya. Sí, profe. Ya Ok. estuvo, profe. No, pues perfecto, pues muchas gracias, hombre, la verdad que eso es algo muy interesante. Bueno, todavía nos queda un ratito de tiempo, entonces, bueno, voy a dejar esto aquí en el pizarrón y ahorita lo borro. Vamos a ver otro tema que también es importante dentro de la física. Existe lo que se conoce como las magnitudes físicas y su medición. Entonces, las magnitudes físicas y su medición son muy importantes. ¿Por qué? Porque sin ellas no se podrían, pues, conocer los diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que se puede medir la luz. Hay un equipo que nos permite, que nos mide las unidades de la luz en lúmenes, ¿sí? O también hay otro, la unidad con la cual se puede medir la luz, también creo que son las candelas. Dentro del sistema internacional de medidas, ¿sí? En este caso, pues hay diferentes magnitudes y esas magnitudes pues son fundamentales para diferentes mediciones, ¿sí? Entonces, pues vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Que también es muy importante, magnitudes físicas y su medición. Entonces, para ello, les voy a compartir un video. En su momento, pues varios, bueno, en este caso, la vocalía a la que pertenezco, que es la vocalía de ciencias de física, hace tiempo nos dimos a la tarea de poder grabar unas pequeñas prácticas, y eso es lo que les voy a compartir en unos minutos más. Nada más déjenme ubicar aquí la plataforma. De hecho, lo pueden encontrar en TV Lince.
Y es un video que se editó hace tiempo, bueno, prácticamente el año pasado. Y ese video pues habla sobre los sistemas de medición o las unidades fundamentales de medida. Entonces voy a entrar aquí sí les comenté que generé un canal de YouTube en el cual pues bueno, hay varias materias, incluso física, bueno, no teoría electromagnética, pero sí tópicos electros de física, mecánica clásica y algunas otras materias de otras ingenierías donde ustedes ahí pueden pues investigar y pues si gustan suscribirse pues no estaría nada mal, ¿verdad? Ahí los invito a que se deseen suscribir. Les voy a compartir, por cierto, la pestaña, permítanme un tantito. Ahí está. Espero que la puedan visualizar. ¿Sí? ¿Ya la pueden ver, ingenieros? Está cargando ahorita apenas la pantalla. Entonces, como pueden ver, ya ahorita que les compartí, pues aquí está mi nombre. Ahí me pueden ubicar en el canal de YouTube. Esos son la cantidad de suscriptores. Y hay ahorita pues aproximadamente unos 200 videos. Y casi la mayoría de ellos son relacionadas a las clases. En este caso, aquí está la clase que tuvimos con ustedes el día de ayer. Y algunas otras que en su momento pues se han hecho presentes durante cursos anteriores y posteriores, ¿no? Bueno, entonces en este caso, pues bueno, voy a ingresar directamente aquí al canal y vamos a ver prácticamente un video que en su momento se editó. Vamos a ver aquí que nos dé la oportunidad de reproducirlos, de verlo. Y entonces aquí ustedes se pueden echar un pequeño clavado y ver, pues ahora sí que pues, cada uno de los videos que hay con diferentes temas, ¿no? Nada más que déjenme buscar aquí, a ver si aparece ese video. No, sí, es otra cosa. Déjenme ver si está aquí. Bueno, hay cosas que no corresponden a ello. Pero creo que no lo encuentro bien. Bueno, aquí aparece bien. Creo que todavía falta por encontrar esos videos. Vamos a ver. Aquí nos dan la oportunidad que aparezca. Creo que no. Okay. Vamos a ver. Lista de videos. Creo que son videos. Y aquí aparece unos videos que les comento. Varios compañeros y su servidor lo realizamos. Y este video, bueno, les voy a pedir de favor que igual ahorita lo vamos a ver, pero les voy a pedir que en su momento hagan un pequeño resumen. Y ahí es donde les voy a pedir también que de ese resumen, aquí están en la parte de abajo, así los pueden observar. Dice unidades fundamentales de medida y el otro se refiere óptica, esto del Departamento de Ciencias Básicas, ¿no? Entonces, les voy a reproducir este video. ¿Sí lo pueden ver en su pantalla, ingenieros? Sí, profesor. ¿Y se escucha? Sí. ¿Sí se Sí, escucha? profe. Bueno, entonces les voy a pedir que pongan atención. Bueno, a final de cuentas, este video se llevó a cabo con el fin bueno, ya ven la situación que estamos viviendo. Entonces, pues no se pueden realizar las prácticas. Entonces, para ello, pues bueno, nos vimos en la tarea, el Departamento de Ciencias Básicas, específicamente la vocalía de Física, de realizar este tipo de material para que ustedes de una u otra forma, pues bueno, lo conozcan. Entonces les voy a pedir de favor que lo tomen muy en cuenta y me van a hacer un resumen. Claro, más adelante les voy a pedir, les voy a mandar la invitación para que me puedan subir este trabajo, pero por el momento véanlo, si quieren hacer alguna anotación vayan haciendo y posteriormente pues ya me comparten su resumen. El resumen es de manera individual. El video dura aproximadamente menos de 19 minutos. Entonces les voy a compartir el video. Me dicen si se escucha, por favor, y se ve. ¿Sí se escucha y se pudo ver? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, pues ahí voy a reproducir para que lo vean. Sale. Voy a cerrar mi micrófono, Permítame tantito porque creo que luego a veces mi micrófono hace que se
¿cómo se llama? Que se reproduzca 2 veces tengo entendido el audio. Déjenme cerrar mi micrófono. Ok, ahorita regreso, ¿eh? Sean bienvenidos al Laboratorio de Física, en donde realizaremos el día de hoy la práctica titulada Unidades Físicas Fundamentales de Medición. Específicamente hablaremos de lo que es el tiempo, la longitud y la masa. Para comenzar, la competencia de esta práctica es desarrollar habilidades experimentales investigativas que le permitan al estudiante analizar fenómenos reales mediante el estudio de las leyes físicas, en particular en las unidades físicas fundamentales de medición. El objetivo de esta práctica es conocer las unidades físicas fundamentales de medición. Como parte de la historia, la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, de la energía y su relación entre ambas. La mecánica clásica equivale a toda la física desarrollada antes de 1900. Incluye las teorías, conceptos, leyes, experimentos de la mecánica clásica, la termodinámica y el electromagnetismo. La mecánica clásica se expresa en función de cantidades físicas fundamentales, las cuales son aquellas que se pueden medir. Cuando medimos, lo que en realidad hacemos es comparar la magnitud, tamaño de una de las cantidades físicas con el patrón universal aceptado como unidad de medida. A todo aquello que se utiliza como patrón para medir se le llama unidad física. El término magnitud lo usamos para referirnos a la medida de una cantidad física y se determina por un número y una cantidad física. Las cantidades físicas fundamentales que se emplean comúnmente en la mecánica clásica son las siguientes. La primera de esas magnitudes en este caso es la longitud, la cual tiene una unidad de medición que es el metro y su símbolo es la letra M minúscula. Otra magnitud es la masa. Su unidad de medición viene siendo el kilogramo y su símbolo es la letra K mayúscula con la letra G minúscula. En el caso de la magnitud del tiempo, su unidad de medición es el segundo y su símbolo es la letra S minúscula. Para la magnitud de corriente eléctrica, su unidad de medición es el ampere y su símbolo es la letra A mayúscula. Para la magnitud de temperatura termodinámica, la unidad de medición es el Kelvin y su símbolo es la letra K mayúscula. En la magnitud de la cantidad de sustancia, la unidad de medición es el mol y su símbolo es la palabra mol. Para la magnitud de intensidad luminosa, su unidad de medición es la candela y su símbolo son las letras C y D. Otras unidades derivadas de las cantidades físicas fundamentales son las siguientes. Tenemos la magnitud, que es la fuerza, y su unidad de medición es el newton. Su símbolo es la letra N mayúscula. Otra magnitud es la energía y su unidad de medición es el joule y su símbolo es la letra J. Otra de las magnitudes es la presión y su unidad de medición es el pascal y su símbolo es la letra P mayúscula y la letra A minúscula. Otra de las magnitudes es la potencia y su unidad de medición es el watt y su simbología es la letra W mayúscula. La magnitud de la cantidad de electricidad, su unidad de medición es el coulomb y su símbolo es la letra C mayúscula. De las cantidades físicas fundamentales existen los prefijos, en los que tenemos los múltiplos y los submúltiplos. Para realizar la práctica necesitamos del siguiente material. Primeramente, un vernier o pie de rey digital, una cinta métrica o flexómetro, una varilla de acero de 100 milímetros, un tubo de vidrio de 250 milímetros, una base de madera, un segmento de un tubo de acero ferromagnético, 3 barras, una de madera, una de fierro y otra de aluminio, y un cronómetro. También necesitamos una balanza, la cual incluye lo que es una base estática, una varilla de soporte de 250 milímetros, una nuez doble, una aguja, un pasador, una placa de escala de 40 milímetros, una placa de equilibrio con separación entre cada punto de 20 milímetros, 2 platillos, un juego de pesas, las cuales tenemos 2 pesas de 1 gramo, 2 de 2 gramos, 2 de 5 gramos, 2 pesas de 10 gramos, una pesa de 20 gramos y una pesa de 50 gramos y un balín de acero inoxidable.
Con los instrumentos de medición, que es el vernier digital y la cinta métrica, vamos a tomar las medidas de longitud. Para ello, el vernier digital o pie de rey tiene tres partes importantes. Una de ellas, que es esta, con la cual nosotros podemos medir los diámetros exteriores, los diámetros interiores y lo que es la profundidad. Y en este caso, pues tenemos nuestro flexómetro o cinta métrica con la cual vamos a medir determinadas longitudes. Para ello, vamos a hacer las siguientes mediciones. Para comenzar, vamos a tomar el flexómetro y vamos a medir la longitud de este tubo de vidrio, y el cual corresponde a una longitud de 25 centímetros. Para ello, para medir su diámetro exterior y su diámetro interior, vamos a echar mano del vernier o pie de rey. Para ello, es importante siempre ajustar el instrumento a ceros, lo cual nos va a permitir que nuestra medición empiece en ese punto. Posteriormente, ahora tomo el pie de rey y voy a medir el diámetro exterior. Y así, efectivamente, me está indicando una lectura que aparece en el display digital del pie de rey. Ahora, nuevamente ajusto en ceros y voy a medir el diámetro interior de este tubo de vidrio. Y ahí está su lectura en unidades de milímetros. Continuando con la medición, ajustamos nuestro instrumento a ceros y posteriormente ahora voy a medir el diámetro exterior de este tubo de acero. Y aquí nos muestra la medición que estamos obteniendo. Ahora voy a medir el diámetro interior. Para ello nuevamente ajusto a ceros, coloco las puntas del pie de rey dentro de esta superficie y aquí obtenemos su lectura. Posteriormente, con el flexómetro pues puedo medir la longitud de esta barra, que aproximadamente son 10 centímetros. Ahora voy a tomar lo que es el tubo de acero ferromagnético y con ello voy a medir tanto su diámetro exterior, su diámetro interior, su anchura y su longitud. Para ello voy a usar el pie de rey, el cual lo ajusto a ceros nuevamente, abro las pinzas, las puntas del pie de rey y aquí estoy observando que tiene la lectura del ancho o la anchura de este tubo de acero ferromagnético. Ahora lo ajusto nuevamente a ceros y voy a medir lo que es el diámetro exterior. Y aquí estamos obteniendo su respectiva lectura. Ahora procedo a llevar las puntas al origen, nuevamente lo ajusto a cero y voy a medir lo que es el diámetro interior. Para eso voy a utilizar las puntas que tenemos aquí. Y de esta forma me está dando la lectura correspondiente al diámetro interior en unidades de milímetros. Y en el caso de la longitud, pues utilizo lo que es el flexómetro. Y aquí estamos obteniendo que aproximadamente son 10 centímetros. Ahora voy a utilizar lo que es esta base de madera, con la cual voy a medir, en este caso, lo que es la profundidad de esta base. Entonces, para ello ajusto a ceros, muevo mi instrumento, con el cual, con esta pequeña barra, voy a tocar el fondo de esta base y ahí puedo obtener la lectura correspondiente a lo que respecta a la profundidad de esta base. ¿Sí? Okay. Ahora voy a utilizar lo que es la barra o esta columna que tengo aquí, con la cual en este caso estamos hablando que es un volumen, por lo tanto con ella puedo usar el flexómetro y también puedo usar el pie de rey, con el cual puedo medir en este caso lo relacionado a la altura, puedo medir lo relacionado a su anchura y también puedo medir lo relacionado a la profundidad, ¿sí? Y eso también lo puedo hacer con el pie de rey, con el cual puedo medir igual, ponemos en ceros, así puedo medir su anchura, aquí está, y también puedo medir ahora su profundidad, lo pongo en ceros. Estamos recordando que es un volumen, ¿no? Es un cubo. Y también podemos medir lo relacionado a, lo ajustamos a ceros, en lo cual puedo medir su altura.
Aquí está. ¿Sí? Bueno, todo lo que acabo de realizar es relacionado a la unidad física fundamental de longitud para realizar la práctica de las cantidades físicas fundamentales. En este caso, que es la masa, vamos a tener que armar lo que se refiere a la balanza. Para ello necesitamos empezar a tomar parte del material que solicitamos, y lo cual tenemos que unir primeramente lo que es la base estativa que está aquí. Entonces, para ello tenemos nuestra base. Posteriormente tomamos nuestra barra de acero, la cual la vamos a atornillar en la base, como pueden ver ustedes aquí. Ahora voy a tomar lo que es la doble nuez y la voy a ajustar sobre la parte superior de esta barra. Ahora lo que voy a hacer es armar, tomando esta barra, la que nos va a servir como parte de equilibrio de esa balanza. Voy a tomar lo que es la placa, la cual tiene una escala. La unimos de esta forma. Ahora voy a tomar lo que es la aguja, que nos va a servir como nuestro indicador, y posteriormente lo voy a unir con el pasador, como ustedes pueden ver aquí. Ahora la voy a atornillar cerca de la doble nuez para que nos quede de esta forma. ¿Sí? Ahora lo que voy a proceder a realizar es unir esos platillos, unir el platillo con esta pequeña barra de aluminio. Lo mismo hago del otro lado. Aquí lo tenemos. Entonces, de esta forma, nosotros estamos construyendo nuestra balanza utilizando nuestro material que tenemos aquí en el laboratorio de física. Bueno, el siguiente paso ahora es medir estas tres columnas que son de diferentes materiales. Recordando, esa es una columna de madera, esa es una columna de fierro y esa es una columna de aluminio. Ahora vamos a tomar nuestra columna de madera y le vamos a poner en este extremo de la balanza. Recordando que el objetivo de esta práctica es identificar la masa correspondiente a cada una de las barras que tenemos en este momento. Vamos a empezar específicamente con la barra de madera. Entonces, ahora lo que voy a proceder es a tomar una de las pesas. En este caso corresponde a las pesas de 1 gramo. En este caso tengo 2 gramos. Como pueden ver, en este momento todavía no está en equilibrio. Voy a tomar ahora la masa de 2 gramos y vamos a observar qué pasa. Entonces, estamos observando que nuestra balanza se está equilibrando en este momento. Lo que tenemos entonces ahora es un peso aproximado a lo que corresponde a la columna de madera. Eso es lo que podemos observar, que se encuentra entre 4 gramos aproximadamente. Pero si nosotros en un momento dado deseamos obtener cuál es el valor de la masa de esa columna de madera, pues podemos utilizar otro instrumento con mayor precisión que corresponde a esta báscula que tenemos aquí. Y de esa manera podemos obtener el valor de una manera más exacta. Este es un resultado aproximado del cual estamos obteniendo. Para continuar, entonces, ahora voy a tomar la siguiente barra. Voy a dejar las pesas que utilicé hace un momento. Y ahora voy a tomar lo que es la columna de fierro. Entonces vamos a observar. Aquí le voy a colocar. Entonces podemos observar que tiene una masa mucho mayor, lo que corresponde a la columna de madera. Para ello, pues voy a comenzar con con este caso con la masa que tiene un peso de 50 gramos, y podemos observar que, pues bueno, es más el peso que tiene la masa que lo que tiene la columna en este caso de fierro. Por lo tanto, voy a proceder a disminuir o a tomar una pesa de menor valor. Entonces puse lo que es la pesa de 20 gramos. Ahora
la de 10 gramos y la de otra pesa de 10 gramos. Entonces en este momento tenemos un peso de 40 gramos. Voy a continuar, ahora voy a poner una pesa de 5 gramos y podemos observar que el valor que tenemos ahora corresponde a 45 gramos. Y podemos ver aquí en nuestra placa indicadora que exactamente para esta barra el peso correspondiente a la columna de fierro corresponde a un valor de 45 gramos. ¿Sí? Ahora voy a proceder a utilizar la siguiente barra que corresponde al material de aluminio. Entonces, de igual forma, voy a comenzar con el peso mayor que corresponde a una masa de 50 gramos y podemos observar que es mucho peso. Entonces voy a colocar ahora lo que corresponde a la pesa de 20 gramos. Posteriormente pongo la de 10 gramos y bueno, es mucho peso. Aún así, entonces voy a tomar una pesa de 10 gramos, voy a tomar una de 5 gramos y por último voy a tomar una de 2 gramos. Y observamos que, bueno, podemos poner una pesa más pequeña, que tenemos la de 1 gramo, y vamos a observar qué es lo que sucede en nuestra escala que tenemos aquí. Y podemos ver que exactamente se encuentra alineada con el 0. Entonces, el resultado de la masa de esta columna de aluminio corresponde a un valor de 16 gramos. Ahora vamos a obtener la unidad física de medición que corresponde al tiempo. Para ello, pues vamos a utilizar un cronómetro y un balín de acero inoxidable. Voy a poner ahora, en este caso, el balín en este punto y voy a tomar el tiempo que va a recorrer en el ancho de la mesa. Entonces, con ello, pues bueno, posiciono el balín aquí en este punto y posteriormente, en el momento que lo suelte, empieza a contar el tiempo. 1, 2, 3. Como podemos, entonces lo que acabamos de observar ahorita es el tiempo que recorrió el balín, lo que es la anchura de la mesa, lo cual corresponde a 5 segundos. Con esto lo que acabamos de hacer es comprobar la unidad fundamental física que es el tiempo, en este caso, que son los segundos. Antes de terminar la práctica, te hago la siguiente pregunta. ¿Con qué instrumentos de medición y qué unidades físicas fundamentales de medición necesito para medir los siguientes objetos que te voy a mostrar a continuación? Tenemos una tapa de una botella plástica, tenemos una pequeña gota y tenemos también lo que se refiere a una piedra de granito. ¿Sí? Bueno, espero que encuentres alguna respuesta a esta pregunta que te acabo de hacer. Y bueno, por mi parte es todo y espero que esto que acabamos de ver relacionado al tema de unidades físicas fundamentales, en la cuales vimos lo relacionado a la masa, a la longitud y el tiempo, y espero que te sean de mucha utilidad. Muchas gracias. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció este material? Muy interesante, profe. Muy bien explicado y no duró tanto, no se hizo pesado. Bueno, a mí no se me hizo pesado. Estuvo Sí, a interesante. pesar del tiempo que dura, fue rápido, la verdad. Sí, Logró hacerlo bastante interesante para que no se sintiera pesado. Para los chavos, para la chaviza está interesante. sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. Pues bueno, de hecho el objetivo de ello fue dar a conocer una práctica. De hecho, es una práctica que se realiza en el laboratorio de física, pero debido a las situaciones con las cuales estamos viviendo ahorita, pues ustedes saben que no podemos todavía regresar a las instalaciones como tal. Bueno, en este caso hacer prácticas debido a la situación que estamos viviendo, pero esperemos que muy pronto las cosas cambien, mejoren y bueno, nos permitan
poder hacer uso de esas instalaciones y equipos que están en el laboratorio de física, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que prácticamente, bueno, entonces pedirles de favor que de esta información ustedes la puedan nuevamente, si ya hicieron un resumen o si ya tomaron algunas notas, pues adelante, ¿no? Entonces, esto les va a servir como una de sus primeras actividades que forman parte de la primera evaluación o de la primera kermés, como en su momento lo comenté. Ya en el transcurso de esta semana yo les haré compartir esa carpeta para que ustedes puedan subir de manera individual su resumen. Lo pueden hacer simplemente en una hoja, por un lado nada más, o si alguien desea hacerlo ya por los dos lados, también de igual manera, ¿no? Pero bueno, esto en formato digital, a través de un documento en Word, pero de preferencia si lo pueden convertir en formato PDF, yo creo que eso haría que el tamaño del archivo sea pues mucho más pequeño que en un documento en formato en Word. Entonces, para que por favor tomen en cuenta ese resumen, y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ingenieros, respecto a este tema, esos temas que acabamos de ver ahorita. ¿Alguien desea externar algún comentario? ¿Nos puede mandar el link por aquí, por el chat, profe, de ese video, por favor? Sí, yo creo que, ok, sí, perfecto, permítame un tantito. Sí, muchas gracias. No, a ti, gracias, permítame. Yo se los compartí, creo que es ese, ¿eh? Sí, profe. Es ese. Y entonces chéquenlo, por favor, y si no, pues me avisan, ¿no? Para poderlo visualizar. Lo pueden encontrar en la página de TV Lince, o en su debido momento, si así lo desean, pueden entrar ahí al canal de YouTube que generé, y ahí pueden encontrar, pues bueno, ese y otros muchos más videos que sean de su interés en alguna de sus materias, ¿no? Y que espero que así sea. Ok. Bueno, ingenieros, si no hay ningún otro comentario, pues entonces nos despedimos. Vamos a concluir hasta aquí la sesión del día de hoy. Y nos vemos, si no me equivoco, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Creo que sí, nos vemos el jueves. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya vamos a hablar otros temas ya relacionados de manera muy en particular y muy en específica, pues ya lo que son el tema de estática. Estática se encarga del estudio de los cuerpos que están, por decirlo de una manera, en reposo, aunque sabemos que la Tierra está rotando, está girando, entonces, pero de ahí en sí nosotros pues no percibimos ese movimiento de rotación que tiene la Tierra, ¿no? Eso pues debido a la gravedad y a otras situaciones que también suceden, ¿no? Entonces, pues nos vemos entonces en la próxima sesión, ingenieros. Muchas gracias por su atención y la verdad, pues estamos al pendiente de cualquier comentario, cualquier duda, ya saben, a través de los diferentes medios de comunicación, del WhatsApp, las redes sociales o a través del correo electrónico institucional. Que pasen buena tarde, ingenieros, cuídense mucho y muchas gracias por estar al pendiente de la clase. Nos vemos. Bye. Igualmente, profe. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Tenga buen día. Hasta luego, profe. Tome agua. Hasta luego, profe. Que tome agua, sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias, cuídense mucho, ingenieros. Nos vemos pronto. Hasta luego. Vamos a detener esta maravilla. Ok, así, gracias. Vamos a detener la presentación.